Y en este caso, en el caso de Abenza, como tantos otros, quizá este es muy señalado porque fue reseñado desde sus inicios por los medios de comunicación y los trabajadores han estado en una lucha que no ha cesado. En este caso se demuestra que el Estado de justicia, que la justicia está por encima del derecho. Y eso solo es posible en una revolución comandada por un hombre extraordinario que es el comandante Hugo Chávez, a quienes debemos agradecer a su voluntad férrea la conducción del proceso revolucionario, desde los casos aparentemente pequeños hasta los casos muy grandes, pasan por sus manos, por su conciencia, por su conocimiento y nos da su enseñanza. La enseñanza en este momento es que cuando el derecho no funciona, funciona la justicia en revolución en los trabajadores. Como ustedes saben, parte de la flexibilización laboral que vino dentro del paquete neoliberal de los años finales de los 80 y los 90, tenía consigo, entre otras cosas, la quiebra o el cierre fraudulento de empresas, los trabajadores a la calle, a llorar al valle, como se dice, y las empresas y los capitalistas se quedaban con el dinero de los trabajadores porque nunca les calculaban bien las prestaciones sociales y además los botaban de manera injustificada, sin seguir los procedimientos, y no había un poder judicial capaz de dar las razones a quien la razón de la justicia tiene, y no había tampoco un poder administrativo, en este caso la justicia a través del Ministerio del Trabajo, porque resulta que estaba desmantelado, porque esa era parte, el Estado débil, el debilitar el Poder Judicial, el debilitar al Poder Ejecutivo, el debilitar a todos los poderes, era parte de ese paquete neoliberal del cual nos salvó la revolución, del cual nos salvó, nos retiró, nos apartó con su voluntad enorme el comandante Chávez. Entonces este caso sirve, entre muchas otras cosas, para enseñar y para mostrar eso. La causa, como todos sabemos, estaba prescrita, ¿verdad? Eso lo sabemos. Estaba prescrita, pero ¿acaso prescribe la justicia? ¿O debe prescribir la justicia? ¿Verdad que no? Esta es una muestra justamente de eso. Y por eso estamos aquí hoy. Mucho más allá de para recibir un cheque, lo que corresponde a los trabajadores por justicia en revolución, estamos para celebrar la revolución misma. Y yo creo que eso es lo grande y lo hermoso de este día, creemos. El compañero Elías lo decía cuando estábamos antes de venir aquí tomando un cafecito. Decía, hoy es el día, uno de los días para celebrar la revolución, que estamos en revolución. Imagínense ustedes si ese pasado terrible que asaltaba a los trabajadores, que los maltrataba, que les quitaba sus derechos, lo que les correspondía, que despreciaba el trabajo y que debilitaba las instituciones que debían defenderlos, imagínense si ese pasado volviera, lo que pasaría. Sería terrible. Entonces, la revolución y el comandante Chávez es lo que garantiza junto al pueblo organizado, junto a esta clase obrera extraordinaria, hermosa, y a este instrumento, este humilde instrumento que es el gobierno revolucionario, deben impedir junto al pueblo todo que esa situación en algún momento pudiera regresar a nuestro país. O como ocurre en otros países en este mismo instante, donde están retrocediendo el derecho a la seguridad social, donde los trabajadores pierden sus viviendas, donde los trabajadores son absolutamente anulados en sus justos reclamos, donde los trabajadores no tienen ni siquiera dónde acudir. Bueno, Venezuela es un caso exactamente opuesto. Con estas breves palabras, que agradezco mucho al camarada Elías y al camarada Garcés, poderles dirigir, y con la emoción que siento, porque hemos sido testigos casi día a día de esta lucha.
Primero, la demanda de quiebra, quiero corregir otro detalle del video que vimos. La demanda de quiebra fue hecha por los trabajadores, junto al Ministerio del Trabajo, porque en el capitalismo, para que los trabajadores cobren, hay que quebrar la empresa. Fíjense, esa es otra diferencia con el socialismo. En el socialismo, en la construcción del socialismo, salvamos empresas de la quiebra, de la voracidad capitalista, y están hoy en día en manos de sus trabajadores. Ese es otro gran logro de la revolución. Entonces, de verdad, desde el amor, desde la profunda emoción, desde el agradecimiento, porque lo fundamental es que nadie abandonó, nadie arreó banderas. No las arreamos desde el gobierno revolucionario sirviendo de instrumentos y de herramientas para ustedes, pero ustedes tampoco arrearon banderas. Seguimos en la lucha y se logró, como decía el camarada compañero, gracias a que de verdad la vicepresidencia de la República intervino junto con la Procuraduría y logramos junto a ustedes convertir esto en un acto de justicia, en un acto de justicia de la revolución. Patria socialista, muerte o muerte, y todo el amor profundo desde el corazón y el agradecimiento por tanta lucha y por tanta voluntad.